El mensaje llegó un martes por la mañana, transmitido a través de todos los canales de comunicación que poseía la Federación Terrana. La almirante Sarah Chen estaba en el centro de mando de la estación Luna, observando la pantalla holográfica mientras los símbolos alienígenas se transformaban en texto humano. El software de traducción trabajó durante varios minutos antes de que el mensaje final apareciera en la pantalla principal. A su alrededor, el personal de comunicaciones guardó silencio. Las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. Los teclados se enmudecieron. Incluso el zumbido constante del sistema de soporte vital de la estación pareció detenerse mientras todos asimilaban lo que estaban leyendo. Saludos a la especie conocida como humanos, comenzaba el mensaje. Somos la hegemonía de razas antiguas, los gobernantes legítimos de esta galaxia durante más de 10.000 años. Vuestra rápida expansión y consumo de recursos ha sido notado y evaluado por nuestra sabiduría colectiva. Chen leyó las palabras 2 veces antes de que su significado calara de verdad. Había comandado flotas durante 30 años, luchado contra piratas en el borde exterior y negociado con comerciantes alienígenas hostiles. Pero nada la había preparado para esto. Tras una cuidadosa consideración, hemos determinado que vuestra especie representa un uso ineficiente de los recursos galácticos. Vuestra naturaleza emocional, corta esperanza de vida y caóticas estructuras sociales os hacen inadecuados para una existencia independiente. Por lo tanto, os ofrecemos los siguientes términos para vuestra supervivencia continuada. Las manos del almirante se cerraron en puños mientras continuaba leyendo. Entregaréis el 80% de vuestra población actual para su reubicación en instalaciones de trabajo por todo el espacio de la hegemonía. Estos individuos serán bien tratados y se les proporcionará un trabajo significativo acorde a sus capacidades. El 20% restante será reubicado en mundos designados bajo la supervisión de la hegemonía, donde podréis continuar existiendo como una especie cliente. Chen miró alrededor del centro de mando. Cada rostro mostraba la misma expresión de incredulidad mezclada con una creciente ira. El teniente Morrison, de apenas 25 años, levantó la mano como un estudiante en clase. Almirante, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Acaban de pedirnos que entreguemos a 4.000 millones de personas? No lo pidieron, teniente, replicó Chen, su voz firme a pesar del fuego que ardía en su pecho. Siga leyendo. El mensaje continuaba con una fría precisión matemática. Nuestras proyecciones indican que la resistencia humana durará aproximadamente 6.7 ciclos galácticos estándar antes de que se logre el cumplimiento total. Para minimizar el sufrimiento innecesario, recomendamos la aceptación inmediata de estos términos. Tenéis 30 días estándar para responder. La transmisión terminaba con coordenadas detalladas para los lugares de rendición en todo el espacio humano. Sin firma, sin cortesías diplomáticas, solo números y ubicaciones como si la humanidad fuera ganado preparándose para el transporte. Chen despidió al personal de comunicaciones y selló el centro de mando. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de leer. La hegemonía de razas antiguas no era desconocida para la humanidad. El primer contacto había ocurrido 137 años atrás. Cuando las naves de exploración humanas encontraron las estaciones fronterizas más externas de su territorio, las razas antiguas eran exactamente lo que su nombre sugería. Civilizaciones antiguas que habían gobernado la galaxia desde antes de que la Tierra desarrollara vida compleja. Los cristalinos Vortach, cuyas ciudades eran cultivadas en lugar de construidas, y que pensaban en tiempo geológico. Los sapiranos basados en energía, que vivían dentro de estrellas y consideraban los planetas meras curiosidades. Los Kite de mente colmena, cuya conciencia colectiva abarcaba miles de mundos. Durante más de un siglo, la humanidad había existido en el mismo borde de su conciencia. Las colonias humanas se extendieron por sistemas no reclamados en lo que las razas antiguas consideraban espacio vacío. El comercio era mínimo, el contacto aún menor. La mayoría de los humanos vivían sus vidas enteras sin ver jamás a un alienígena de la hegemonía. Chen siempre había asumido que esto continuaría. La humanidad se expandiría lentamente, quizás ganando finalmente un lugar en la mesa galáctica a través del avance tecnológico o descubrimientos útiles.
Nunca había imaginado esto. Su comunicador personal sonó. El presidente Martínez estaba convocando una sesión de emergencia del Consejo de la Federación. Cada comandante militar, gobernador colonial y jefe de departamento estaba siendo llamado a la tierra de inmediato. Chen tendría que tomar el próximo transporte, dejando la estación Luna bajo el mando de su segundo. El viaje a la Tierra le dio tiempo para leer los informes de inteligencia que llegaban de todo el espacio humano. El mensaje había sido recibido simultáneamente en cada mundo, cada estación, cada nave con una antena de comunicación. Pero más inquietantes eran las transmisiones de seguimiento de los puestos de avanzada humanos cerca del territorio de la hegemonía. Flotas alienígenas se estaban moviendo. Formaciones masivas de naves, diferentes a todo lo que había en las bases de datos humanas, estaban tomando posiciones a lo largo de la frontera entre el espacio de la hegemonía y las colonias humanas. Las naves eran hermosas a su manera, elegantes curvas de cristal y energía que parecían más obras de arte que armas de guerra. Pero los sensores detectaban firmas de energía que empequeñecían cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Chen llegó a las cámaras del Consejo de la Federación en Ginebra para encontrar un caos controlado. Representantes de 200 mundos llenaban el gran salón, sus voces creando un constante zumbido de fondo de conversación. Ella tomó su lugar entre los asesores militares y esperó a que el presidente Martínez pidiera orden. Damas y caballeros, comenzó el presidente, su voz resonando por la cámara a través de altavoces incrustados en cada asiento. Todos sabemos por qué estamos aquí. La pregunta ante nosotros es simple. ¿Cómo respondemos al ultimátum de la hegemonía? El debate que siguió duró 18 horas. Los representantes coloniales abogaron por la negociación, señalando que la humanidad apenas controlaba 300 sistemas en comparación con las decenas de miles de la hegemonía. Los asesores militares presentaron simulación tras simulación, mostrando la derrota humana en cualquier conflicto directo. Los economistas calcularon el costo de la guerra contra un enemigo con recursos efectivamente ilimitados. Pero gradualmente, una voz diferente comenzó a emerger del caos. Comenzó con el gobernador Walls de Nueva Dublín, quien se puso de pie y habló en términos sencillos que atravesaron todo el complejo análisis. Mi nieta tiene 7 años, dijo. Le gusta pintar cuadros de flores y me pide que le lea cuentos antes de dormir. Estamos discutiendo seriamente qué burócrata decidirá si ella vive o muere. Voces similares se alzaron por toda la cámara. La representante de Nuevo Tokio habló de su hijo que quería ser ingeniero de naves estelares. El delegado de Armstrong City habló de sus padres ancianos que habían trabajado toda su vida para construir una granja en un mundo que una vez fue roca estéril. Chen se encontró pensando en su propia familia. Su hermano Marcus, que enseñaba matemáticas a niños en Europa. Su hermana Janet, que cultivaba alimentos en invernaderos orbitales. Su sobrino Tommy, que coleccionaba fotos de animales alienígenas y soñaba con ser xenobiólogo. El debate continuó durante la noche, pero Chen pudo ver que el ánimo cambiaba. Los argumentos matemáticos a favor de la rendición se acallaron a medida que las historias personales se hacían más fuertes. Al amanecer, la sala había llegado a un consenso tácito. El presidente Martínez convocó a una votación formal mientras el sol salía sobre el lago de Ginebra. La resolución era simple. La Federación Terrana rechaza los términos ofrecidos por la hegemonía de razas antiguas y defenderá la independencia y libertad de todos los seres humanos por cualquier medio necesario. El voto fue unánime. A Chen se le encargó redactar la respuesta oficial. Se sentó en sus aposentos temporales en la sede de la Federación, mirando una pantalla en blanco durante más de 1 hora. ¿Cómo le dices a dioses antiguos que te niegas a arrodillarte? ¿Cómo declaras la guerra a civilizaciones que controlaban la galaxia antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego? Al final, escribió exactamente lo que sentía. A la hegemonía de razas antiguas, hemos recibido vuestro ultimátum y le hemos dado la consideración que merece. La Federación Terrana declina respetuosamente vuestra generosa oferta. No entregaremos a nuestra gente. No abandonaremos nuestros mundos. No nos someteremos a ninguna autoridad que vea a los seres sintientes como recursos a optimizar. Si desean poner a prueba la determinación de la humanidad, son bienvenidos a intentarlo.
Almirante Sarachen, hablando por toda la humanidad. Adjuntó el mensaje a una transmisión que llegaría a cada estación de comunicación de la hegemonía simultáneamente. Sin encriptación, sin canales ocultos. Quería que cada raza antigua lo leyera claramente. La respuesta llegó 3 días después. No con palabras esta vez, sino con acciones. Sensores de largo alcance detectaron movimientos masivos de flotas en todo el espacio de la hegemonía. Naves que habían vigilado los mismos sistemas durante siglos se dirigían hacia territorio humano. La antigua maquinaria de guerra de las razas antiguas estaba despertando. Chen regresó a la estación Luna y encontró a su personal ya preparándose para la guerra. Se estaban asegurando las líneas de suministro, activando las milicias coloniales y fortificando las posiciones defensivas. Pero todos sabían la verdad. El ejército de la humanidad estaba diseñado para luchar contra piratas y resolver disputas coloniales, no para librar una guerra contra superpotencias galácticas. Las primeras naves de la hegemonía aparecieron en el borde del sistema Kepler 442. Exactamente una semana después de que Chen enviara su respuesta. Se movían con la lenta confianza de depredadores que nunca habían conocido el miedo. Hermosas naves de cristal viviente y fuego estelar contenido se deslizaban por el espacio como mortales exposiciones de arte. Chen las observó en su pantalla de mando y sintió que una extraña calma se apoderaba de ella. Las palabras se habían acabado. La política había terminado. Ahora venía la parte que entendía. La aplicación de la violencia en defensa de todo lo que apreciaba. Abrió un canal de comunicación a cada nave humana en el sistema. Naves militares, cargueros mercantes y transportes civiles recibieron el mismo mensaje. A todas las naves, aquí la almirante Chen. El enemigo ha llegado. Creen que nos rendiremos después de algunas demostraciones de su poder. Creen que luchamos como ellos, con reglas, moderación y preocupación por minimizar las bajas. Están a punto de aprender lo contrario. Ejecuten el Protocolo 7. El Protocolo 7 estaba enterrado en lo profundo de la doctrina militar de la Federación. Un plan de contingencia que la mayoría de los oficiales esperaba no ver nunca implementado. Suspendía todas las reglas de enfrentamiento, todas las preocupaciones por una respuesta proporcional, todas las limitaciones en el uso de armas. El Protocolo 7 significaba que la humanidad estaba luchando por su supervivencia, y la supervivencia significaba que todo estaba permitido. Las naves de la hegemonía continuaron su lento acercamiento, sin duda preparando alguna demostración limitada de poder diseñada para alentar la rendición humana. Habían luchado de esta manera durante milenios, precisa, controlada, eficiente. Sus guerras eran más como negociaciones cuidadosamente coreografiadas respaldadas por la amenaza de la fuerza. Nunca antes habían luchado contra humanos. Chen sonrió mientras observaba su aproximación. No era una expresión agradable. En 18 horas, las razas antiguas aprenderían la diferencia entre luchar contra una especie civilizada y luchar contra humanos cuyos hijos estaban amenazados. Esperaba que algunos de ellos vivieran lo suficiente para advertir a los demás. La flota de la hegemonía se acercó a Kepler 442 con la misma precisión ceremonial que sus ancestros habían usado para conquistar 1000 mundos. El almirante Setatkar de los Vortach comandaba desde su nave insignia, un acorazado cristalino cultivado durante 3 siglos en las cavernas más profundas de su mundo natal. Su tripulación de puente se movía con los lentos y deliberados movimientos de seres que medían el tiempo en épocas geológicas. Informe de situación. Solicitó Setatkar, su voz resonando a través de las matrices de cristal que servían como sistema de comunicación de su nave. Posiciones defensivas humanas identificadas, respondió su oficial táctico. 7 naves militares, varias configuraciones. Aproximadamente 40 naves civiles en formaciones defensivas alrededor de los mundos habitados. Parecen estar siguiendo protocolos de protección estándar. Setatkar estudió la pantalla táctica con algo cercano a la diversión. Las naves humanas se estaban posicionando entre la flota de la hegemonía y los centros de población civil. Era exactamente lo que la doctrina militar predecía. Sacrificarían sus naves de combate en un gesto fútil para proteger a los no combatientes. Inicien secuencia de demostración, ordenó.
Apunten primero a las plataformas de defensa orbital. Usen ajustes de fuerza mínima. Las queremos funcionales para nuestro uso una vez que se rindan. Las naves de la hegemonía abrieron fuego con armas que habían derribado imperios. Rayos de energía coherente, proyectiles guiados que podían navegar a través de campos de asteroides y dispositivos de manipulación gravitacional que podían resquebrajar lunas. Pero todos ajustados a sus niveles de potencia más bajos. Diseñados para incapacitar en lugar de destruir, las plataformas de defensa humanas murieron rápidamente. Su primitiva armadura no era rival ni siquiera para el armamento restringido de la hegemonía. Zed-Kar observó a los humanos apresurarse a evacuar las plataformas antes de ser destruidas, notando con aprobación que intentaban minimizar las bajas. Así era como se comportaban las especies civilizadas en la guerra. El comandante humano solicita comunicación, informó su oficial de comunicaciones. Pónganlos en pantalla, respondió Zed-Kar. Quizás ya estaban listos para rendirse. Eso sería eficiente. La imagen que apareció en su pantalla no era la que esperaba. La almirante Chen lo miró directamente desde su silla de mando, su expresión tranquila y concentrada. No había miedo en sus ojos, ni desesperación. Si acaso, parecía un depredador estudiando a su presa. Soy la almirante Sara Chen de la Federación Terrana. Dijo, están en violación del espacio territorial humano. Retírense inmediatamente o aténganse a las consecuencias. Zed-Kar estaba genuinamente perplejo. ¿No entendía la situación? Su flota podría destruir cada nave humana en el sistema sin sufrir daños. Quizás los humanos eran simplemente incapaces de comprender la escala de la fuerza desplegada contra ellos. Almirante Chen, replicó, su voz con el tono paciente que usaría con un niño. No deseamos un derramamiento de sangre innecesario. Ríndanse ahora y su gente será reubicada de forma segura. Continúen resistiendo y nos veremos obligados a demostrar la futilidad de su posición. Chen sonrió. No fue una expresión tranquilizadora. ¿Saben qué? Dijo. Creo que deberían demostrarlo. Nos vendría bien la experiencia educativa. La comunicación terminó. Zed-Kar miró la pantalla en blanco durante varios momentos, tratando de entender lo que acababa de suceder. En 10.000 años de expansión de la hegemonía, ninguna especie había respondido a una fuerza abrumadora con lo que parecía ser diversión. Apunten a las naves militares, ordenó. Desactiven sus armas y motores. Quizás ver su flota indefensa aclare su pensamiento. Las naves de la hegemonía se movieron a formación de ataque, sus movimientos tan gráciles como un ballet. Cada nave tenía sus objetivos asignados. Cada arma estaba calibrada para un impacto psicológico máximo con un daño real mínimo. Esto era la guerra como arte, precisa, hermosa y absolutamente civilizada. Las naves humanas no se retiraron. En cambio, aceleraron directamente hacia la flota de la hegemonía, abandonando todas las formaciones defensivas. Sus armas dispararon continuamente mientras cargaban. Cada misil y rayo de energía apuntaba no a objetivos militares, sino a las naves más grandes de la hegemonía. Curioso, reflexionó Zed-Kar. Parecían estar intentando ataques suicidas. ¡Qué primitivo! Pero a medida que las naves humanas se acercaban, algo empezó a salir mal. La primera nave humana en alcanzar el rango de armas fue un pequeño destructor de apenas 100 metros de largo. Debería haber sido destruido instantáneamente por el fuego concentrado de 3 cruceros de la hegemonía. En cambio, se desvaneció. Un momento estaba allí, cargando a través del espacio con todas las armas disparando. Al momento siguiente, simplemente dejó de existir. Sin explosión, sin campo de escombros, sin firma de energía. Fue como si la nave hubiera sido editada fuera de la realidad. Informe táctico. Exigió Seskar, la inquietud infiltrándose en su voz por primera vez en siglos. Desconocido, almirante. Los sensores no muestran rastro de la nave. Parece haber sufrido una disolución molecular completa, pero no detectamos firmas de armas capaces de producir tal efecto. La segunda nave humana alcanzó el rango de ataque. Un crucero pesado que debería haber sido inutilizado por su andanada inicial. En lugar de morir, comenzó a cambiar. Su casco fluyó como líquido,
reformándose en formas que dolía mirar. Armas emergieron de ángulos imposibles, disparando proyectiles que parecían existir en varias dimensiones simultáneamente. ¿Qué, en nombre de los antiguos?, susurró Setatkar. La nave humana reformada golpeó el flanco izquierdo de su flota. Donde sus armas impactaron, las naves no solo sufrieron daños, comenzaron a envejecer. Milenios pasaron en segundos mientras los perfectos cascos de cristal se agrietaban y desmoronaban. Mientras los sistemas de energía diseñados para durar eternamente se apagaban y morían, más naves humanas alcanzaban el rango de armas, y cada una estaba mal de una manera diferente. Una parecía estar entrando y saliendo del espacio normal, atacando desde ángulos que no deberían haber existido. Otra parecía estar transmitiendo algo que hacía que su tripulación gritara y se cubriera sus órganos sensoriales. Todas las naves, retírense a una distancia segura, ordenó Setatkar, su compostura finalmente rota. Necesitamos tiempo para analizar estos sistemas de armas, pero la retirada resultó imposible. El espacio a su alrededor había cambiado. Lo que había sido un vacío ahora bullía de cosas que los sensores insistían que no estaban allí. Los sistemas de navegación informaban lecturas contradictorias. Algunas áreas del espacio parecían tener más o menos de 3 dimensiones. La flota humana, lo que quedaba de ella, había formado una esfera perfecta alrededor de las naves de la hegemonía. Ya no cargaban hacia su muerte. Estaban cazando. La voz del almirante Chen llegó por todos los canales de comunicación simultáneamente, incluso las frecuencias militares encriptadas que deberían haber sido imposibles de acceder para los humanos. Querían una demostración, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Déjenme mostrarles lo que sucede cuando amenazan a los niños humanos. Lo que siguió no podría llamarse propiamente una batalla. Las batallas implican alguna posibilidad de victoria para ambos lados. Esto fue un evento de exterminio. Las naves humanas se movieron a través de la flota de Setatkar como enfermedades a través de un cuerpo sano. No simplemente destruyeron, corrompieron. Naves de la hegemonía que habían servido fielmente durante siglos se volvieron unas contra otras. Sus tripulaciones gritaban sobre visiones de mundos en llamas y estrellas moribundas. Setatkar observó los sensores de su nave insignia mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Su oficial de comunicaciones lloraba lágrimas de cristal mientras informaba contacto con naves que habían sido destruidas horas antes. Su oficial táctico afirmaba que algunas de las naves humanas los estaban atacando desde el pasado. Transmisión de emergencia al comando de la hegemonía, ordenó Setatkar, su voz apenas un susurro. Código Omega. Repito, Código Omega. No enfrenten a los humanos. No son lo que parecen ser. La última cosa que el almirante Setatkar vio antes de que su nave muriera fue el rostro del almirante Chen en su pantalla principal. Ella sonreía de nuevo, pero ahora él podía ver lo que yacía detrás de esa expresión. No era crueldad o ira. Era la certeza absoluta e implacable de una especie que había mirado al abismo y había decidido hacer que el abismo parpadeara primero. Duerman bien, dijo suavemente. Y cuando se encuentren con sus ancestros en lo que sea que venga después, díganles que los humanos envían sus saludos. La nave insignia Borak se deshizo en polvo, su tripulación experimentando cada muerte posible simultáneamente a través de múltiples líneas de tiempo. A su alrededor, los últimos restos de la flota de la hegemonía sufrieron destinos que habrían sido considerados crímenes de guerra si alguien hubiera quedado vivo para documentarlos. Cuando todo terminó, solo quedaba una nave humana. Flotaba en el espacio donde había estado la flota de la hegemonía, rodeada de escombros que parecían existir en demasiadas dimensiones a la vez. El casco de la nave no tenía cicatrices, no mostraba signos de daño. Se veía exactamente como antes de que comenzara la batalla. La almirante Chen se sentó en su silla de mando, revisando los informes tácticos que su tripulación había compilado. La batalla había durado exactamente 14 minutos. 7 naves de la hegemonía habían sido completamente destruidas. 2 habían sido convertidas en otra cosa y enviadas de vuelta hacia el espacio de la hegemonía con nuevas instrucciones. Una había sido preservada como un mensaje. Comunicaciones, dijo. Abran un canal a todos los mundos de la hegemonía.
Transmisión de espectro completo. Cuando se estableció el canal, se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy la almirante Sarah Chen de la Federación Terrana. Vuestra flota ha sido destruida. Vuestras armas han sido analizadas y encontradas inadecuadas. Vuestras tácticas han sido revisadas y encontradas obsoletas. Vinieron aquí creyendo que luchaban contra primitivos. Estaban equivocados. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Tenéis dos opciones. Podéis escalar este conflicto, en cuyo caso, os presentaremos conceptos de guerra que harán que hoy parezca un desacuerdo pacífico. O podéis retiraros a vuestro propio territorio y olvidar que la humanidad existe. Elegid rápidamente. Nuestra paciencia tiene límites. La transmisión terminó a su alrededor. La tripulación de mando trabajaba en silencio en sus puestos, archivando informes y actualizando bases de datos. Nadie habló de lo que acababan de presenciar. Nadie discutió las armas que se habían desplegado o las tecnologías que se habían revelado. Habían cruzado una línea hoy, entrado en un territorio que ninguna especie civilizada se suponía que debía entrar. Pero la almirante Chen no sentía remordimiento. Las razas antiguas habían amenazado a sus hijos. Habían exigido la rendición de la inocencia humana. Habían comenzado esta guerra creyendo que los humanos lucharían como seres racionales. Estaban a punto de aprender la diferencia entre racional y humano. En las profundidades de su nave, sellado detrás de barreras que existían en varias dimensiones simultáneamente, algo antiguo se agitó. La humanidad había construido su primera nave verdaderamente letal. No sería la última. La sesión de emergencia del Consejo de la Hegemonía se convocó en los salones de cristal de Vortach Prime, la antigua capital que había supervisado los asuntos galácticos durante 10 milenios. Representantes de las tres razas antiguas se reunieron en la vasta cámara donde sus ancestros se habían repartido la galaxia como una comida pacífica. La alta consejera Vexatara de los Vortach llamó a la sesión al orden. Su forma cristalina reflejaba la luz de 1000 pantallas de datos incrustadas. A su lado, la proyección de energía del arconte Sapirano Solaris parpadeaba con una furia electromagnética apenas contenida. La delegación Kite habló con una sola voz a través de su nodo de conciencia principal. Un cerebro vivo del tamaño de un pequeño edificio que pulsaba con los pensamientos combinados de billones de mentes. Hemos revisado las transmisiones de la flota del almirante Z-Tar. Comenzó Vexatara, su voz resonando a través de las matrices de cristal que componían las paredes de la cámara. Las grabaciones son inquietantes. Eso era un eufemismo. El metraje de la batalla de Kepler 442 había sido clasificado en los niveles más altos, mostrado solo al Consejo y a sus asesores militares más confiables. Varios observadores Vortach habían sufrido daños psicológicos permanentes al ver las grabaciones. Dos formas de energía sapiranas simplemente se habían dispersado en lugar de continuar existiendo en un universo donde tales cosas eran posibles. Los humanos emplearon armas que violan las leyes fundamentales de la física. Informó el arconte Solaris, su forma de energía crepitando con agitación, manipulación temporal, plegado dimensional, edición de la realidad a nivel cuántico. Nuestro análisis sugiere que tienen acceso a tecnologías que son anteriores a nuestras civilizaciones más antiguas. El nodo Kite pulsó lentamente mientras 1 billón de mentes procesaban las implicaciones. Cuando habló, su voz llevaba el peso de la sabiduría colectiva reunida a través de docenas de mundos. Este análisis es incompleto, declaró el colectivo. Las armas observadas no eran tecnológicas en el sentido convencional. Parecían ser manifestaciones de pura intención, la realidad moldeada por la voluntad en lugar de la ciencia. Tales capacidades sugieren que los humanos han alcanzado un estado de existencia que no comprendemos. Vexatara estudió las pantallas tácticas que rodeaban la cámara. 7 naves de la hegemonía destruidas en 14 minutos. Pero la manera de su destrucción era lo que realmente le preocupaba. Las naves no simplemente dejaban de existir. Naves construidas para durar milenios no envejecían siglos en segundos. Tripulaciones entrenadas durante miles de años no se desmoronaban gritando sobre visiones imposibles. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó ella. El general Corrón, el comandante militar Borak, dio un paso adelante.
Su forma era más angular que la de los miembros del Consejo, moldeada por siglos de guerra en lugar de contemplación. Hemos movilizado la segunda y tercera flotas de batalla, informó. 400 naves en total, incluyendo los más nuevos acorazados y plataformas de asedio planetario. Si atacamos de inmediato, podemos abrumarlos antes de que puedan desplegar más de sus exóticas armas. ¿Y si no podemos?, preguntó Vexatara. Corrón dudó. Entonces activamos los protocolos Omega y esterilizamos toda su región del espacio. Mejor perder algunos sistemas que arriesgarse a que la contaminación se extienda a los mundos centrales de la hegemonía. Los protocolos Omega. Vexatara había esperado no oír nunca esas palabras pronunciadas en voz alta. Armas diseñadas por sus ancestros durante la era más oscura de la galaxia. Cuando antiguos males se habían arrastrado desde los espacios entre las estrellas, dispositivos que podían deshacer sistemas solares enteros, reduciendo la materia misma a sus posibilidades componentes. Antes de que pudiera responder, comenzaron a parpadear alertas por toda la cámara. Nuevas transmisiones se estaban recibiendo desde el espacio humano, transmitidas en frecuencias que llegaban a cada mundo en la galaxia. Pónganlo en pantalla, ordenó Vexatara. La imagen del almirante Chen apareció en el centro de la cámara. Sus rasgos humanos, alienígenas y de alguna manera depredadores en el entorno cristalino. Estaba sentada en lo que parecía ser una silla de mando estándar, pero algo en el espacio a su alrededor parecía incorrecto. La realidad parecía delgada allí, como si pudiera desgarrarse para revelar algo vasto y terrible. Al Consejo de la Hegemonía, comenzó Chen, su voz clara a pesar de la vasta distancia entre ellos. Hemos recibido vuestra respuesta a nuestra demostración anterior. 300 naves más se mueven hacia nuestro territorio. Esto representa una escalada, y la escalada requiere una respuesta proporcional. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y por un momento, los sensores de la cámara detectaron algo imposible. Su imagen parecía estar mirando directamente a cada miembro del Consejo simultáneamente. Parecen creer que esto sigue siendo una guerra convencional que se puede ganar con números y potencia de fuego superiores. Están operando bajo un malentendido fundamental. Esto dejó de ser una guerra convencional en el momento en que amenazaron a los niños humanos. Ya no luchamos para ganar territorio o negociar términos. Luchamos para asegurar que la amenaza que representan nunca pueda volver a amenazar a nuestras familias. La transmisión cambió, mostrando lo que parecía ser un astillero diferente a todo lo conocido en las bases de datos de la hegemonía. Naves masivas colgaban en armazones de construcción que se extendían en direcciones que dolía contemplar. Las naves mismas eran hermosas de una manera terrible. Sus cascos reflejaban estrellas que no deberían haber sido visibles desde ese ángulo. 7 naves más están completas, continuó Chen. Cada una representa el compromiso de la humanidad con la guerra absoluta. Llevan el nombre de la comprensión histórica de nuestra especie sobre la finalidad. Ragnarok, Kali, Apocalipsis, Némesis, Entropía, Vacío y Fin. Ya se están moviendo hacia vuestro territorio. La imagen se centró en una nave en particular. Era más pequeña que un acorazado tradicional, pero parecía ocupar más espacio del que sus dimensiones sugerían. Mirarla directamente causaba malestar físico, como si el sistema visual humano no estuviera equipado para procesar su verdadera forma. La nave que están viendo es la UTS Ragnarok, explicó Chen. Su tripulación se ofreció voluntaria para una misión de ida. No volverán a casa. No tienen nada que perder y ninguna razón para mostrar moderación. Para cuando reciban esta transmisión, habrán llegado a vuestros territorios exteriores. Vexatara sintió algo que no había experimentado en su vida de 3000 años. Miedo. No preocupación o ansiedad estratégica, sino puro terror primario ante la idea de esa nave imposible moviéndose hacia mundos que había jurado proteger. Esta es vuestra última advertencia, continuó Chen. Retiren todas las fuerzas del espacio humano inmediatamente. Regresen a sus mundos centrales y olviden que la humanidad existe. Cualquier nave de la hegemonía encontrada en territorio humano después de esta transmisión será considerada un acto de guerra, y responderemos con fuerza absoluta. La transmisión se detuvo, y la expresión del almirante Chen se suavizó ligeramente.
Por un momento, pareció casi humana de nuevo, en lugar de algo que llevaba forma humana. Quiero que entiendan algo, dijo en voz baja. No queremos esta guerra. No disfrutamos lo que estamos a punto de haceros. Pero no nos dejasteis otra opción cuando amenazasteis a nuestros hijos. Cada muerte que siga está en vuestras manos, no en las nuestras. Simplemente somos el instrumento de las consecuencias que pusisteis en marcha. La imagen desapareció, dejando la cámara del consejo en absoluto silencio. Fue el general Corrón quien habló primero. No podemos permitir que esta amenaza continúe. Los protocolos Omega deben activarse inmediatamente. ¿Y cómo propones que los despleguemos?, exigió el arconte Solaris, su forma de energía llameando con agitación. Estos humanos parecen existir parcialmente fuera del espaciotiempo normal. Nuestras armas más destructivas pueden ser inútiles contra ellos. El colectivo Kite pulsó rápidamente mientras billones de mentes trabajaban en paralelo para procesar la amenaza. Se requieren datos adicionales, anunció finalmente. Se recomienda el despliegue inmediato de naves de observación para monitorear las actividades humanas. Debemos entender sus capacidades antes de determinar la respuesta apropiada. Pero antes de que se pudieran dar órdenes, nuevas alertas comenzaron a parpadear por toda la cámara. Sensores de largo alcance estaban detectando perturbaciones masivas en el espacio cerca del borde exterior del territorio de la hegemonía. La realidad misma parecía fluctuar, como si algo enorme se estuviera moviendo a través de dimensiones a las que la materia normal no podía acceder. Informe, exigió Vexatara. La forma cristalina de la técnico de sensores parpadeó con angustia mientras procesaba los datos entrantes. Múltiples anomalías espaciales detectadas en los sectores 7 a 12. Distorsiones gravitacionales consistentes con manipulación de la realidad a gran escala. Sin contacto visual directo con los objetos fuente. En la pantalla táctica, comenzaron a aparecer marcadores rojos en los bordes del espacio de la hegemonía. 7 perturbaciones distintas moviéndose con propósito hacia sistemas poblados. Los marcadores estaban etiquetados con los nombres que Chen había proporcionado. Ragnarok, Kali, Apocalipsis, Némesis, Entropía, Vacío y Fin. ¿Tiempo para interceptar?, preguntó el general Corrón. Desconocido, respondió la técnico. Los objetos parecen moverse a través del espacio plegado. Los cálculos tradicionales no aplican. Vexatara observó la pantalla mientras las naves letales de la humanidad se movían hacia la civilización que había pasado milenios protegiendo. Cada marcador representaba no solo una nave, sino una manifestación del compromiso absoluto de una especie con la destrucción de sus enemigos. Abran un canal de comunicación a todos los sistemas fronterizos, ordenó. Protocolos de evacuación total. Muevan todas las poblaciones civiles a los mundos centrales inmediatamente. Consejera, protestó el general Corrón. No podemos abandonar sectores enteros basándonos en la amenaza de 7 naves. Estas no son naves, replicó Vexatara, su antigua voz pesada con el peso de una terrible comprensión. Son pesadillas dadas forma por una especie que ha decidido convertirse en algo más que civilizado. Y estamos a punto de aprender qué sucede cuando amenazas a los hijos de los monstruos. Los primeros informes llegaron 6 horas después. La UTS Ragnarok había llegado al sistema minero de Katora. No había habido batalla, ni última resistencia heroica, ni llamadas desesperadas de refuerzos. El sistema simplemente había dejado de existir. 3 planetas, 7 lunas, 2 estaciones espaciales y 40.000 ciudadanos de la hegemonía habían sido borrados de la realidad tan a fondo como si nunca hubieran nacido. Lo único que quedó fue una baliza conmemorativa transmitiendo un simple mensaje. Aquí estuvieron aquellos que amenazaron a los hijos de la Tierra. 6 sistemas más caerían antes de que terminara la semana. Y eso era solo el principio. La evacuación del borde exterior comenzó al amanecer en Borak Prime, una escena que no se había presenciado en la galaxia en más de 8.000 años. Naves de transporte masivas, sus cascos de cristal cultivados en las cavernas más profundas de mundos antiguos. Se elevaban desde las superficies planetarias llevando a millones de refugiados.
La civilización ordenada que había gobernado la galaxia durante milenios huía aterrorizada de 7 naves humanas. La alta consejera Vexatara estaba en su cámara privada, observando las transmisiones de la evacuación en una docena de pantallas flotantes. Cada pantalla mostraba a otro mundo vaciándose, otro sistema siendo abandonado a las avanzadas naves humanas. La UTS Ragnarok había destruido 3 sistemas más en las últimas 48 horas. La UTS Kali había comenzado a cazar sistemáticamente naves en fuga, dejando atrás restos que gritaban a través de todas las frecuencias de comunicación. Un suave timbre anunció la llegada del general Corrón. La forma cristalina del comandante militar había adquirido un tono más oscuro, fracturas por estrés visibles a lo largo de sus bordes angulares. La tercera flota ha llegado al término de Vega, informó. El almirante Keel'Thos solicita permiso para enfrentarse a la nave humana designada Apocalipsis. Vexatara lo consideró. El término de Vega era un importante centro industrial, hogar de 40.000 millones de ciudadanos Vortak. Si caía como los otros sistemas, el daño económico por sí solo paralizaría a la hegemonía por generaciones. ¿Qué fuerza comanda el almirante Keel'Thos?, preguntó. 80 naves de línea, incluyendo el acorazado Vigilancia Eterna, capacidad completa de bombardeo planetario. Y la más nueva tecnología de estabilización de la realidad. Tecnología de estabilización de la realidad. El último intento de la hegemonía para contrarrestar las armas imposibles de los humanos. Dispositivos que bloqueaban el espaciotiempo local en configuraciones fijas. Teóricamente previniendo el tipo de manipulación dimensional que empleaban las naves humanas. Concedido el permiso para atacar. Decidió Vexatara, pero solo si la evacuación civil está completa. No sacrificaré vidas por una prueba de nueva tecnología. El general Corrón se inclinó y partió, dejando a Vexatara sola con sus pantallas y su creciente desesperación. En los 3 días desde el ultimátum humano, 12 sistemas habían sido completamente destruidos, no conquistados u ocupados, sino eliminados de la existencia tan a fondo que las cartas estelares tuvieron que ser actualizadas para reflejar el espacio vacío donde una vez estuvieron. Pero la destrucción física era solo parte de la pesadilla. Las naves humanas estaban transmitiendo algo mientras se movían por el espacio de la hegemonía. Una señal que llevaba a cualquier inteligencia que la recibiera a una locura gritona. Planetas enteros tuvieron que ser puestos en cuarentena mientras su población sufría un colapso psicológico por la exposición a transmisiones que parecían llevar el peso de la ira acumulada de la humanidad. Una alerta de comunicación prioritaria interrumpió sus pensamientos. El símbolo indicaba una transmisión de emergencia desde más allá del espacio de la hegemonía. La zona neutral donde docenas de especies menores mantenían sus propios territorios. Pónganlo en pantalla, ordenó. El ser que apareció en su pantalla era un Altarion. Una de las entidades gaseosas que habitaban las nebulosas de nubes más allá del borde galáctico. Su forma cambiaba constantemente. Patrones de luz y energía que transmitían emoción más claramente que cualquier expresión sólida. Alta consejera, dijo el Altarion, su voz llevando armónicos de puro terror. Traigo noticias del Consejo Neutral. Nuestros sensores de largo alcance han detectado actividades en el espacio humano que sentimos que deberían conocer. Actividades. Vexatara sintió que su matriz de cristal se enfriaba. Explique. Los humanos parecen estar construyendo algo en su sistema natal. Nuestros observadores informan de firmas de energía masivas y distorsiones de la realidad que se extienden a través de varios años luz. La construcción parece ser. El Altarion hizo una pausa, su forma parpadeando con angustia. Un arma capaz de destruir regiones galácticas enteras. Vexatara absorbió esta información en silencio. Un arma capaz de destruir regiones galácticas. Incluso los antiguos protocolos Omega solo podían esterilizar sistemas solares. Lo que el Altarion describía estaba más allá de cualquier cosa en la experiencia de su civilización. ¿Hay más?, continuó el Altarion. Los humanos han emitido una transmisión general a todas las especies de la galaxia. Ofrecen paso seguro a cualquier civilización que desee evacuar a la galaxia de Andrómeda. Han proporcionado especificaciones técnicas para naves de transporte de largo alcance y cartas de navegación detalladas para el vacío intergaláctico.
¿Están fomentando la evacuación galáctica?, preguntó Vexatara, su voz apenas un susurro. Sí, el mensaje indica que consideran que esta galaxia está contaminada por la presencia de la hegemonía. Pretenden limpiarla por completo. La comunicación terminó, dejando a Vexatara sola con las implicaciones. La humanidad no solo estaba luchando una guerra de conquista o venganza. Se estaban preparando para esterilizar una galaxia entera en lugar de permitir que la hegemonía continuara existiendo. Alertas de emergencia comenzaron a parpadear por toda su cámara. Nuevos informes llegaban de todo el espacio de la hegemonía. Las naves humanas habían cambiado su patrón de ataque. En lugar de destruir sistemas secuencialmente, ahora estaban atacando objetivos aparentemente aleatorios a través de miles de años luz simultáneamente. Vexatara estudió las pantallas tácticas, tratando de entender la nueva estrategia. Entonces el patrón se hizo claro y sintió que su antiguo corazón se enfriaba con la comprensión. Los humanos no estaban atacando objetivos aleatorios. Estaban apuntando a cada sistema que había votado a favor del ultimátum original a la humanidad. De alguna manera habían accedido a los registros más clasificados de la hegemonía e identificado a cada individuo que había apoyado la decisión de exigir la rendición humana. Estaban cazando sistemáticamente a todos los que habían amenazado a sus hijos. Pero incluso ese horror palidecía ante el siguiente informe. Sensores de largo alcance habían detectado algo nuevo emergiendo del espacio humano. Una nave más grande que cualquier cosa jamás construida. Su casco se extendía a través de dimensiones que no deberían haber sido capaces de soportar materia física. La firma de energía de la nave era visible desde 3 sectores de distancia. Una herida ardiente en el espaciotiempo que dolía observar directamente. La designación de la nave llegó a través de la voz tranquila de la almirante Chen. UTS Omega. Protocolo de solución final. A medida que los informes llegaban de toda la galaxia, Vexatara comenzó a comprender el verdadero alcance del plan de la humanidad. Esto no era una guerra como su especie la entendía. Esto era la extinción aplicada con precisión matemática. Los humanos habían decidido que la hegemonía representaba una amenaza existencial para sus hijos y estaban implementando una solución final con la misma determinación metódica que podrían usar para resolver cualquier otro problema de ingeniería. Su comunicador personal sonó con un mensaje urgente de los territorios apiranos. El arconte Solaris solicitaba consulta inmediata sobre un asunto de extrema urgencia. Cuando se estableció la conexión, la forma de energía de Solaris parecía más agitada de lo que nunca lo había visto. Vexatara, hemos detectado algo que lo cambia todo. Nuestros observatorios de espacio profundo han confirmado lo que los humanos están construyendo en su sistema natal. Y es una matriz de manipulación estelar. Se están preparando para hacer que su propio Sol se convierta en supernova. Vexatara sintió que su matriz de cristal comenzaba a agrietarse bajo la tensión de procesar esta información. Eso no tiene sentido. Estarían destruyendo su propio mundo natal. Ese es precisamente el punto, replicó Solaris, su forma de energía parpadeando con un pánico apenas controlado. Están dispuestos a sacrificar la Tierra misma para asegurar nuestra completa destrucción. La supernova será canalizada a través de agujeros de gusano artificiales que están creando. Pretenden usar su propia estrella como un arma para esterilizar cada mundo de la hegemonía simultáneamente. Las implicaciones golpearon a Vexatara como un golpe físico. La humanidad estaba preparada para cometer un suicidio de especie para garantizar la destrucción de la hegemonía. Valoraban la seguridad de sus hijos más que su propia existencia continuada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Nuestros cálculos sugieren 6 meses estándar antes de que Sol alcance una inestabilidad crítica. Después de eso, la forma de Solaris se atenuó con desesperación. Después de eso, no quedará nada de la civilización de la hegemonía excepto refugiados dispersos en galaxias distantes. Vexatara cerró la comunicación y se sentó en la oscuridad de su cámara, rodeada de pantallas que mostraban el colapso de todo lo que su gente había construido durante 10 milenios. Los humanos les habían dado 6 meses para evacuar una galaxia entera. Pero incluso mientras las naves de evacuación se lanzaban desde cada mundo de la hegemonía, llevando a miles de millones de refugiados hacia futuros inciertos en galaxias distantes.
Vexatara sabía la verdad. Esto ya no se trataba realmente del ultimátum. Se trataba de en que se había convertido la humanidad en respuesta a la amenaza contra sus hijos. Se habían transformado en algo más allá de la civilización, más allá de la misericordia, más allá de cualquier concepto de respuesta proporcional. Se habían convertido en la encarnación viviente de la consecuencia absoluta, la respuesta del universo a cualquiera lo suficientemente tonto como para amenazar a los inocentes. Al intentar tratar a los humanos como recursos a optimizar, la hegemonía había despertado algo con lo que no se podía razonar, negociar o derrotar. Habían creado su propia némesis a partir de una especie que simplemente quería que la dejaran en paz para criar a sus hijos en paz. La ironía no se le escapó. En su antigua sabiduría y superioridad tecnológica, las razas antiguas habían olvidado la verdad más básica sobre la supervivencia. Nunca amenaces al hijo de un padre a menos que estés preparado para enfrentar en qué se convierte ese padre cuando no tiene nada que perder. La última transmisión del almirante Chen llegó a cada mundo en la galaxia esa noche. Tenéis 6 meses para iros. Usadlos sabiamente. 5 años después del fin de la guerra de la hegemonía, la galaxia era irreconocible. La capitana Elena Vázquez estaba en la cubierta de observación de la TFS Nuevo Horizonte, viendo el amanecer sobre Nueva Ginebra, el nuevo mundo capital de la humanidad. El planeta había sido una roca sin vida cuando lo encontraron. Pero ahora, ciudades de cristal y acero se extendían por continentes que habían sido terraformados con tecnologías tomadas de las ruinas de los mundos de la hegemonía. Elena era parte de la generación nacida durante la evacuación de la Tierra. Tenía 3 años cuando Sol se convirtió en supernova, llevándose consigo el mundo natal de la humanidad en un resplandor de luz que había esterilizado la mitad de la galaxia. Sus primeros recuerdos eran de naves de transporte abarrotadas y los rostros de adultos que hablaban en susurros sobre la guerra que les había costado todo y les había dado el dominio sobre las estrellas. Capitana Vázquez, al puente, llegó el anuncio por el sistema de comunicación de la nave. Transmisión prioritaria entrante. Elena se dirigió a través de pasillos bordeados de placas conmemorativas con los nombres de las ciudades de la Tierra, sus montañas, sus ríos y su gente. La humanidad había perdido su mundo natal, pero había conservado su memoria. Cada nave, cada estación, cada nuevo asentamiento llevaba pedazos del mundo que habían sacrificado para asegurar la supervivencia de sus hijos. En el puente, el oficial de comunicaciones Martínez levantó la vista de su consola con una expresión de emoción apenas contenida. Capitana, estamos recibiendo una transmisión de la estación de monitoreo de espacio profundo en el sector 91. Han detectado algo desde el borde de la galaxia. Elena se acomodó en su silla de mando. El sector 91 estaba en el mismísimo borde de lo que una vez fue el espacio de la hegemonía. Ahora patrullado por plataformas automatizadas que vigilaban en busca de signos de refugiados que regresaban o supervivientes de razas antiguas no descubiertos. Pónganlo en pantalla. La imagen que apareció en la pantalla principal era familiar pero extraña. Mostraba una nave cristalina de diseño Borak, pero más pequeña que sus naves tradicionales y con modificaciones que sugerían desesperación en lugar de ingeniería cuidadosa. La nave estaba transmitiendo en frecuencias de emergencia. Su mensaje repitiéndose en el simple código diplomático que se había vuelto estándar para las comunicaciones de refugiados. Somos la nave de refugiados Esperanza de Cristal solicitando santuario bajo los acuerdos terranos. Llevamos supervivientes de la colonia Vortak de nuevo santuario. Buscamos permiso para acercarnos al espacio humano. Elena estudió las lecturas de sus sensores. La nave transportaba aproximadamente a 200 seres. Sus signos vitales eran consistentes con la fisiología Borak, pero mostraban signos de malnutrición y estrés. Eran supervivientes de la evacuación, parte de los restos dispersos de civilizaciones que una vez gobernaron la galaxia. Comunicaciones. ¿Abran un canal?, ordenó Elena. Cuando se estableció la conexión, el rostro que apareció en pantalla era claramente Borak, pero diferente a cualquiera que Elena hubiera encontrado en los registros históricos. Los rasgos cristalinos de este ser mostraban fracturas por estrés que hablaban de años de dificultades, y sus ojos contenían un cansancio que provenía de sobrevivir en un universo que de repente se había vuelto hostil a su especie.
Soy la capitana Elena Vázquez de la nave de la Federación Terrana Nuevo Horizonte. Dijo, son bienvenidos en el espacio humano. Esperanza de Cristal. Por favor, transmitan su documentación de refugiados y los escoltaremos a la estación de procesamiento más cercana. El alivio que inundó los rasgos del capitán Bortach fue visible incluso a través de la barrera de las especies. Gracias, capitana. Nosotros, no estábamos seguros de que seríamos bienvenidos. La guerra ha terminado, respondió Elena suavemente. La humanidad no hace la guerra a los refugiados. Mientras la Esperanza de Cristal transmitía su documentación, Elena revisó los protocolos estándar para refugiados que se habían establecido en los años posteriores al colapso de la hegemonía. Los acuerdos terranos, redactados por los supervivientes de ambos bandos, establecían reglas claras para la interacción entre la humanidad y los restos dispersos de las razas antiguas. Las reglas eran simples. Los refugiados eran bienvenidos siempre que no representaran una amenaza para los civiles humanos. El antiguo personal militar podía solicitar asilo, pero sería monitoreado durante un periodo de ajuste. Lo más importante, cualquier ser u organización que hubiera participado en el ultimátum original a la humanidad tenía prohibido entrar en el espacio humano bajo pena de ejecución inmediata. Documentación aprobada, informó el oficial de comunicaciones Martínez. La Esperanza de Cristal lleva especialistas agrícolas y sus familias. Han estado viviendo en la zona neutral durante los últimos 3 años, comerciando con otros grupos de refugiados. Elena asintió. La zona neutral se había convertido en el hogar de millones de supervivientes de las razas antiguas que habían huido durante la evacuación. Algunos habían encontrado nuevos hogares en galaxias distantes. Pero muchos permanecían en el espacio vacío entre las estrellas, temerosos de aventurarse demasiado lejos de la única galaxia que habían conocido. Esperanza de Cristal, tienen autorización para ser escoltados a la estación de procesamiento Alfa. Bienvenidos a la Federación Terrana. Mientras su nave cambiaba de rumbo para escoltar a los refugiados, Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado desde el final de la guerra. La humanidad no solo había conquistado la galaxia, la habían heredado. La vasta infraestructura dejada por la hegemonía, el conocimiento almacenado en sus bases de datos, las tecnologías desarrolladas durante milenios de gobierno galáctico. Pero también habían heredado la responsabilidad que conlleva el poder. La Federación Terrana que había surgido de las cenizas de la Tierra era diferente a cualquier gobierno galáctico anterior. Se basaba en un principio simple. Nunca más ninguna especie sería forzada a elegir entre la rendición y la extinción. Las reglas se hacían cumplir no a través de la conquista o la intimidación, sino a través de la simple comprensión de que cruzarse con la humanidad significaba enfrentar consecuencias que trascendían la muerte misma. Capitana, llamó su oficial táctico. Estamos recibiendo otra transmisión. Esta es de la almirante Chen. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La almirante Chen se había convertido en una leyenda en los años transcurridos desde el final de la guerra. Comandaba la flota de monitoreo de espacio profundo desde su nave insignia, la UTS Omega, patrullando los espacios vacíos donde antes existían mundos. La mayoría de los humanos ya no la veían, y los que lo hacían informaban que la guerra la había cambiado de maneras que iban más allá de las cicatrices físicas. Póngala en pantalla. La imagen que apareció era reconociblemente la almirante Chen, pero Elena podía ver por qué sus apariciones se habían vuelto tan raras. La mujer que había comandado la transformación de la humanidad en algo más allá de la civilización. Llevaba el peso de cada decisión que había tomado. Sus ojos contenían profundidades que parecían extenderse más allá del espacio-tiempo normal. Y cuando hablaba, su voz llevaba armónicos que hacían que la realidad misma pareciera frágil. Capitana Vázquez, dijo Chen, su voz clara a través de la vasta distancia entre sus naves. Quería dar la bienvenida personalmente a los refugiados de la Esperanza de Cristal. Representan algo importante. Almirante. Son los hijos de nuestros antiguos enemigos, nacidos después de que terminara la guerra. No tienen parte en los crímenes de sus ancestros. Ninguna responsabilidad por el ultimátum que inició este conflicto. Representan la posibilidad de redención, la oportunidad para su especie de existir junto a la humanidad en paz.
Elena estudió el rostro del almirante, tratando de entender el peso detrás de sus palabras. ¿Cuáles son sus órdenes con respecto a la política de refugiados? Ninguna orden, capitana, solo un recordatorio. Libramos una guerra para proteger a los inocentes. No debemos olvidar que la inocencia existe en ambos lados de cualquier conflicto. Estos seres buscan santuario no porque teman la retribución humana, sino porque no tienen a dónde más ir. Tenemos el poder de destruir o el poder de preservar. Elija la preservación siempre que sea posible. La transmisión terminó, dejando a Elena sola con sus pensamientos mientras escoltaban la nave de refugiados hacia el espacio humano. Ahora entendía por qué la almirante Chen rara vez aparecía en público. La mujer que había liderado la transformación de la humanidad en algo capaz de genocidio galáctico era también la guardiana de la misericordia, asegurando que el poder fuera atemperado con sabiduría. La estación de procesamiento Alfa apareció en sus pantallas a medida que se acercaban a la frontera del espacio humano. Era una instalación masiva construida con los restos de un antiguo astillero de la hegemonía, pero modificada para servir como puerta de entrada para refugiados que buscaban nuevas vidas bajo protección humana. Mientras la esperanza de cristal atracaba en la estación, Elena observaba a las familias emerger de la abarrotada nave de refugiados. Vortach. Niños que nunca habían conocido las ciudades de cristal de sus ancestros, solo la dura vida del exilio en el espacio profundo. Adultos cuya civilización entera se había reducido a flotas de refugiados dispersas, buscando a cualquiera dispuesto a aceptarlos. Pero también vio esperanza. A estos seres se les darían hogares en mundos humanos, oportunidades para reconstruir sus vidas y la oportunidad de contribuir a la civilización que había surgido de las cenizas de la galaxia. Sus hijos crecerían como ciudadanos de la Federación Terrana, completamente integrados en una sociedad que valoraba la diversidad sobre la conformidad. Un mensaje llegó a su terminal personal marcado con las más altas clasificaciones de seguridad. Era un documento informativo del Comando de la Federación que actualizaba a todos los capitanes de nave sobre el estado actual de los asuntos galácticos. El informe era una lectura interesante. Las poblaciones de refugiados habían sido integradas con éxito en la sociedad humana en 200 mundos. Las antiguas tecnologías de la hegemonía habían sido adaptadas para fines pacíficos, haciendo avanzar la ciencia humana por siglos. Se habían establecido relaciones comerciales con especies independientes en galaxias distantes, creando una red de aliados que recordaban la moderación y la victoria de la humanidad. Pero la entrada más significativa estaba al final del informe. Sensores de largo alcance habían detectado signos de nueva vida inteligente emergiendo en los espacios vacíos dejados por la evacuación de la hegemonía. Especies que habían sido suprimidas o ignoradas por las razas antiguas estaban comenzando a desarrollar sus propias civilizaciones, libres para crecer sin la sombra de antiguos imperios controlando su desarrollo. Elena cerró el informe y regresó a la cubierta de observación, observando cómo los últimos refugiados se dirigían a la estación de procesamiento. Mañana, estos seres comenzarían nuevas vidas como ciudadanos de una galaxia donde ningún padre sería forzado a elegir entre la vida de sus hijos y la supervivencia de su especie. A lo lejos, apenas visibles contra el campo de estrellas, pudo distinguir las luces de navegación de otras naves. Naves humanas de patrulla, manteniendo la paz a través de la presencia en lugar de la fuerza. Transportes de refugiados llevando supervivientes a nuevos hogares. Naves comerciales construyendo conexiones entre los fragmentos dispersos de la civilización galáctica. Y en algún lugar en los profundos espacios entre las estrellas, la almirante Chen continuaba su patrulla eterna a bordo de la UTS Omega, asegurando que el universo recordara el precio de amenazar a los inocentes. La guerra que estaba destinada a cobrar vidas humanas había desatado, en efecto, las naves letales de la humanidad. Pero esas mismas naves ahora servían como guardianas de la paz que habían ganado a través del sacrificio, asegurando que la galaxia nunca más conocería el tipo de guerra que había consumido a la hegemonía. Elena sonrió mientras observaba las estrellas, pensando en los niños que nacían en mundos humanos y que crecerían en una galaxia donde la misericordia estaba respaldada por la certeza absoluta de las consecuencias. No era la paz que sus ancestros en la Tierra habían soñado, pero era la paz que su sacrificio había hecho posible. Y al final, eso era suficiente.
Use ero u apandero down to selecta tern. Enter to jump to it. And escape to return to the chat.